Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, en el que podemos estar como iglesia, como tu pueblo. Hemos estado aquí, Señor, cantando verdades del Evangelio, y ahora, Señor, queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestros corazones, así como lo hiciste con esta mujer Lidia, vendedora de púrpura, que estuvo atenta a las palabras que Pablo le predicó. Pedimos tu asistencia, Espíritu Santo, entre nosotros, que obres como tú has preparado en esta mañana, que traigas aliento, que traigas confort, esperanza, fortaleza, que confirmes llamados a servirte, Señor, que podamos recibir suficiente iluminación de tu Santo Espíritu para conocer, Señor, cuál es el siguiente paso a dar, Señor, como iglesia, como tus hijos, como matrimonios. Háblanos en esta tarde, Padre. Te lo pedimos para la gloria tuya y para el bien de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con este libro de los Hechos, y quiero mencionar nada más como introducción el sermón de la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, para los que estuvieron también, de alguna manera, para recordar dónde nos encontramos. Seguimos trillando el libro de los Hechos. Seguimos siendo impresionados por los relatos, las narraciones que Lucas está haciendo de cómo Dios está expandiendo el Evangelio. Y la semana pasada vimos un tema que fue un tema que llama la atención, ¿no? La predicación de la semana pasada fue Simón el mago, una conversión falsa, desenmascarada. Fue la semana pasada lo que predicamos. Y si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando precisamente de este Simón el mago, que no tenía nada que ver con un mago de nuestros tiempos tradicionales, que agarraba su sombrero y sacaba sus conejitos del sombrero. No era un tipo de mago Simón como este. Él aparece en la escena después de que hubo grandes multitudes alcanzadas por la predicación de Felipe, que sigue siendo el protagonista del capítulo 8. Ya dejamos atrás a Esteban, que fue el protagonista de todo el capítulo 7, pero ahora en la escena aparece Felipe, que estaba en Samaria predicando el Evangelio, y que por medio de él Dios estaba haciendo grandes señales y grandes milagros. Este hombre Simón, que como vimos la semana pasada en el texto, dice que tenía fascinados desde el más pequeño hasta el más grande de los que habitaban en Samaria. Este hombre, con su hechicería, con su adivinación, con su conocimiento de astrología, se hacía pasar por un enviado de Dios, es lo que dice Lucas. Y que por mucho tiempo, dice el texto, por mucho tiempo tenía cegados a las multitudes en Samaria a la verdad de la palabra de Dios. Pero narra Lucas que los samaritanos, cuando escucharon a Felipe predicar el Evangelio, creyeron y se convirtieron y se bautizaron. Pero lo que llama la atención de la semana pasada es precisamente este Simón, que escuchó, que creyó, y que aún Felipe lo bautizó. Pero pronto vimos en la predicación que esto era simplemente una profesión falsa de fe, ¿verdad? Fue descubierto, fue desenmascarado. ¿Cuándo fue el momento que fue desenmascarado? Bueno, en el momento que fue desenmascarado fue cuando él vio que Pedro y Juan habían venido para corroborar la obra misionera de Felipe con los samaritanos. Cuando llegaron los apóstoles e impusieron sus manos, y él vio que
el don del Espíritu Santo era recibido por ellos, y hablamos acerca de que hubo una señal evidente, no sabemos cuál, pero él vio y enseguida sacó su paca de billetes y le ofrece dinero a los apóstoles tratando de comprar el don del Espíritu Santo, porque ese era su negocio. Ahora quería ser un hechicero con un mayor poder y con la autoridad de poder conceder el bautismo del Espíritu Santo. Y hablamos también acerca que la presencia de los apóstoles representados en Pedro y Juan fue necesaria para que ellos pudieran ser testigos presenciales. Ellos representan la iglesia en Jerusalén, fueron llamados a Samaria y era necesario que ellos fueran testigos presenciales de la obra evangelizadora en Samaria y del cumplimiento de la comisión que Cristo les dio en Hechos 1:8. ¿Recuerdan? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y ellos están yendo a Samaria y están viendo se está cumpliendo la comisión que Cristo les dio. Todas las barreras religiosas, culturales, raciales, religiosas entre los judíos y samaritanos, que como comentamos la semana pasada, que existían cientos de años de odio recalcitrante entre ellos, están siendo derribadas por el poder del Evangelio. Eso es prácticamente lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver una genuina conversión. Donde Felipe le habla a un eunuco, y estoy seguro que hemos leído ese texto, que es un texto conocido. Y el tema del sermón de esta tarde, hermanos, es Felipe. Recuerda, Felipe sigue siendo, ¿verdad?, el que tiene el papel protagónico en el capítulo 8. Felipe, un testigo fiel y eficaz. Felipe, un testigo fiel y eficaz. Y vamos a leer desde el capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. Ese es el texto de hoy. Dice así el texto. Voy a leer desde el 25 para conectarnos. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Pedro y Juan están regresando a Jerusalén. Y ahora, este es el texto a predicar. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve, júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro.
Entonces Felipe, comenzando con este pasaje en la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Wow, qué pasaje. Entonces el título de esta tarde, hermanos, del sermón es Felipe, un testigo fiel y eficaz de la iglesia primitiva. Vamos a ver tres cosas. Felipe fue sensible, el primer punto es, Felipe fue sensible a la guía y la dirección de Dios. El segundo punto, Felipe estaba capacitado para compartir el Evangelio. Y tres, Felipe fue fiel en compartir diligentemente el Evangelio. Como te das cuenta, todo el pasaje está enfocado en Felipe, que sigue siendo el autor principal o el protagonista principal de este capítulo 8. Vámonos al primero. Felipe fue sensible a la guía y dirección de Dios. No sé cuántos de ustedes, amados hermanos, recuerden que cuando iniciamos el libro de los Hechos, que yo tuve el privilegio de dar la introducción del libro de los Hechos, no sé cuántos de ustedes recuerden que en esa introducción mencionamos que el libro de los Hechos bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. Lo mencionamos al inicio. El libro de los Hechos bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo, por el papel protagónico del Espíritu Santo en la obra misionera y la expansión del Evangelio, así como lo estamos viendo en este texto. Este texto está mostrando eso, el papel protagónico del Espíritu Santo en la expansión de la obra misionera y del Evangelio. Eso es precisamente lo que está pasando aquí. Dios está obrando activamente, está activamente involucrado en la obra misionera y está dirigiendo a Felipe. ¿Recuerdas? Felipe es uno de los 7 diáconos escogidos, es un judío helenista, un griego, y está usando Dios a Felipe para expandir más allá el Evangelio. Y Lucas inicia el texto diciendo que un ángel de Dios le habló a Felipe, un mensajero divino, un mensajero de Dios le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur y prepárate para cruzar el desierto hasta que llegues a Gaza. No sabemos cómo es que el ángel, de qué manera le habló, pero Lucas registra que este ángel, este mensajero divino le dijo: ponte en marcha hacia el sur y prepárate para que cruces el desierto hasta llegar a Gaza. Si nosotros tomamos en cuenta lo que está sucediendo en la predicación pasada, donde Felipe está siendo usado, hermanos, de una manera portentosa para predicar el Evangelio a multitudes están viniendo a Cristo, multitudes se están bautizando, están dando fe pública de su profesión en fe en Cristo, y de repente un ángel, un mensajero de Dios le dice: vete al desierto.
sal de la ciudad de Samaria, ponte en marcha porque vas a cruzar el desierto. Humanamente hablando, hermanos, esta orden divina, humanamente hablando, parece algo extraña, ¿verdad? Parece algo extraña, vuelvo a repetir, según el criterio humano, el ojo humano. El ángel le ordena a Felipe que tome el camino más peligroso y menos transitado, el desierto. Además, como ya he mencionado, Felipe tiene un ministerio exitoso y fructífero en Samaria. Sin embargo, Felipe se levantó y se fue. Cuando yo estaba leyendo este texto, hermanos, recordé en una ocasión que Andrés, uno de los miembros del liderazgo de Tecate Misión Internacional, ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, que han venido aquí con el hermano Ron. Recuerdo que en una ocasión él me estaba dando testimonio de que había invertido mucho tiempo en preparar a un par de discípulos que hicieron el seminario, una licenciatura en teología, y de repente se añadieron a su iglesia, y su iglesia estaba creciendo, su iglesia estaba ganando gente por la predicación y por los dones y los talentos de estos dos muchachos que tenían un talento nato de evangelizar y predicar el evangelio en las calles. Pero después, con el tiempo, estos dos muchachos le dijeron: Andrés, Dios nos está hablando para irnos de misioneros, y se fueron, creo, si más recuerdo, creo que se fueron a Marruecos de misionero. Y después él dijo: ¿cómo? Mis mejores dos discípulos están dejando la iglesia para irse a un lugar a comenzar. Humanamente así pensó, pero después, cuando él supo que era de parte de Dios y que están teniendo un ministerio fructífero en Marruecos, supo que era la dirección y la guía de Dios. En ocasiones, amados hermanos, la guía y la dirección de Dios para nuestras vidas no siempre va a estar de acuerdo a nuestra agenda. No siempre va a estar de acuerdo a nuestros planes. Estoy seguro que muchas veces Dios nos ha cambiado los planes a todos. Estoy seguro de eso. Pero Felipe, amados hermanos, yo quiero que tú veas a Felipe. Felipe es un fiel y eficaz testigo de la iglesia primitiva. Felipe no cuestionó la guía de Dios. Él no cuestionó la guía de Dios, fue sensible a la voz de Dios, fue sensible a la voz y la dirección de Dios, marchándose en un viaje aproximadamente de 140 kilómetros por el desierto, con el propósito. Él no sabía dónde iba, pero Dios estaba preparando el preciso momento y instante en el que en ese desierto iba a evangelizar a un alto funcionario de la reina de Etiopía, que por decirlo así era el secretario de finanzas. A ese personaje que había venido a Jerusalén para adorar y que iba de regreso a su país, iba de regreso a Egipto por el desierto cómodamente, sentado en su carro de lujo, porque para tener un carro de ese tipo, un carruaje en ese tiempo, tendría que haber sido alguien que tenía dinero. Y este hombre era el secretario de finanzas de Etiopía. Y iba sentado cómodamente en su carro de lujo, bajo el sol abrasador del desierto. Y cuando precisamente Felipe se encontraba en el lugar en el que Dios quería que estaba en ese preciso momento, de nuevo Lucas hace un énfasis en la guía divina de Dios. De nuevo, hace un énfasis a la guía divina de parte de Dios.
Pero en esta ocasión no fue un mensajero de Dios, no fue un ángel, sino la mismísima voz del Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro. Júntate a ese carro. Y podemos ver, hermanos, que Felipe sale sin cuestionar el llamado de la guía y la dirección de Dios al escuchar su palabra. En ese momento, él no sabía a dónde iba, pero Dios había preparado ya de una manera soberana tanto el momento, la ocasión, pero también había preparado al eunuco para que Felipe lo evangelizara. Eso es impresionante, amados hermanos. Dios, que también había llevado a Felipe fuera de Jerusalén y que le había preparado multitudes para que escucharan el evangelio predicado en sus labios y muchos vinieran a Cristo. Ese mismo Dios que preparó las multitudes también había preparado el preciso momento en el desierto para que Felipe evangelizara uno a uno al eunuco. ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué modelo te recuerda eso de que Dios está interesado tanto en las multitudes, pero también de una manera personal, persona a persona, de que se le comparte el evangelio? Eso me recuerda a Cristo. Cristo en este sermón del monte, sentado en lo alto del monte, dando una cátedra, la misma personificación de la palabra hecha carne, predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas del evangelio, un sermón que llamó a multitudes en ese monte. Ese mismo Cristo también fue sensible a la voz de Dios, fue sensible a la voz y a la dirección de Dios. En una ocasión le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. ¿Recuerdas? Me es necesario pasar por Samaria. Y hemos estado hablando acerca, ¿verdad?, de todas estas diferencias culturales, las raciales, religiosas, que había entre los samaritanos y los judíos, que rodeaban, en vez de pasar por Samaria, la rodeaban, pero Jesucristo dijo en ese momento: me es necesario que yo pase por Samaria. Es necesario que yo pase por Samaria, porque Dios había preparado un encuentro con Cristo. Había preparado a la persona, y Cristo tenía una misión que cumplir: evangelizar uno a uno a la mujer samaritana. Híjole, en otras palabras, podemos decir, hermanos, que Dios había preparado una cita divina entre Felipe y el eunuco, como lo hizo también en el ministerio terrenal de Cristo. Y sabes, hermano, aplicando esto acerca de que Dios controla todas las cosas de manera soberana y prepara el tiempo y prepara a las personas para que tú y yo les hablemos del evangelio. ¿Cómo sucede eso? ¿O cómo se ve eso? ¿Cómo luce eso que Dios está preparando personas? Bueno, quizás cuando tú vas por la calle, ¿verdad?, en el centro, estás caminando en el centro o vas por algún lugar y algún desconocido te saluda amablemente. Un desconocido te saluda muy amablemente, quizás cuando estás en la fila del banco, o te encuentras a tus vecinos que casi no los ves ahí a tus vecinos, pero de repente te los encuentras en el súper. O cuando te encuentras a tus viejos amigos que sabes que no son creyentes, o un compañero de la escuela o el trabajo, llegaste a tomarte un café a algún lugar y de repente te encuentras un compañero de trabajo o un compañero de la escuela. Esos tiempos no son coincidencias, son citas divinas, hermanos. Son citas divinas, son oportunidades
orquestadas por Dios, porque Dios quiere usarte a ti, hermano. Tú que estás ahí en esa silla. Dios quiere usarte a ti para que compartas el evangelio a esas personas que Dios tiene en la mira. O sea, piénsalo, no son coincidencias. Dios es orquestando el momento y las personas. Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán en aquel a quien han oído? ¿Cómo? ¿O cómo oirán sin haber alguien que les predique? Y Dios nos está llamando a todos nosotros a predicar el evangelio, compartir el evangelio, dar testimonio. Felipe entonces obedece la voz del Espíritu al instante y sin titubear. Ahora yo me quedé reflexionando en cómo Felipe al instante se movió hacia el desierto por la voz del mensajero de Dios. Al instante, cuando vio ese carruaje que iba, ¿verdad? Y que tuvo que trotar para llegar al carruaje. Al instante obedeció, escuchó la voz de Dios. El texto no dice cómo es que escuchó la voz de Dios, no dice cómo fue que el ángel le habló, pero él pudo escuchar la voz interior de Dios. Y yo estoy seguro que tú has tenido episodios en tu vida donde has escuchado la voz interior de Dios hablándote. Pero yo mismo reflexionaba y me decía a mí mismo, ¿cómo escuchar la voz de Dios en un mundo de distracción en el que vivimos? ¿Cómo? ¿Cómo escuchar la voz de Dios en un mundo de distracción en el que vivimos? En el que tenemos absolutamente todo con el poder de nada más de tocar esta pantalla. Yo creo que todos tenemos experiencias de haber escuchado la voz interior de Dios. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo es el momento idóneo cuando tú y yo podemos escuchar la voz de Dios? Yo te puedo asegurar que es cuando tenemos una comunión profunda con Dios. Una comunión profunda con Dios. Una comunión con su palabra. Comunión y devoción con Dios y su palabra. Cuando hacemos eso, hermanos, nuestras antenitas, no de vinil, sino las antenitas espirituales, están alertas a escuchar la voz de Dios, la voz interior de Dios. No esperes que la Virgen te hable. Dios te va a hablar de otra manera. Dios te va a hablar de otra manera. Pero el problema es que la mayoría de nosotros enfrentamos en este mundo de distracción, amados hermanos, es que no siempre estamos sintonizados con Dios y con su palabra. Esa es una realidad que cada día nosotros tenemos que ser intencionales en buscar a Dios, tener devoción con Dios y con su palabra. Porque somos invadidos con todo tipo de voces sonando en nuestra mente, ruidos, distracciones que ahogan la voz de Dios, apagan la voz de Dios. Y aunque el Señor nos esté hablando, aunque el Señor nos hable, nosotros no podemos escuchar a Dios porque no estamos en la misma frecuencia o no andamos en la frecuencia en la que está Dios. Eso me lleva al segundo punto. Felipe estaba capacitado para compartir el evangelio. Me impresiona que después de que caminó 140 kilómetros aproximadamente por el desierto, en el momento en el que el carruaje o el carro
de este eunuco pasó enfrente a él y que le dijo el Espíritu, acércate a ese carro, Felipe todavía tiene fuerzas para correr y trotar detrás de ese carro en movimiento. Y lo que más me asombra es que mientras se alcanzó el carruaje, él pudo escuchar lo que venía leyendo el eunuco en su carro. Y de hecho, esto puede sonar extraño, ¿no? De que, ¿cómo es que Felipe escuchó lo que venía leyendo en Isaías, en el profeta Isaías? No sé cuántos de ustedes leen en voz alta. ¿Cuántos de ustedes leen en voz alta? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero leer en voz alta era la práctica en ese entonces. Él iba leyendo el profeta Isaías. ¿Y cuál pasaje iba leyendo? Isaías 53, versículos 7 y 8 dice que como oveja fue llevado al matadero, como un cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida fue quitada de esta tierra. Felipe alcanza entonces a este hombre, que también es un detalle que Felipe dice que venía leyendo el profeta Isaías, y como he mencionado anteriormente, este hombre era un hombre pudiente, era el secretario de finanzas de la tesorería de Etiopía. Para poseer un rollo, un pergamino de ese tiempo, un manuscrito antiguo, escrito en cuero, un ejemplar de la copia del libro de Isaías, eso era un privilegio que solamente los ricos se podrían dar. Entonces, eso es un detalle interesante. Felipe hace contacto con el eunuco. Él se acerca, hace contacto con el eunuco y empieza el diálogo. Y la primera pregunta que sale de Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. Entonces, él manda parar el carro, se detiene, y este noble y amable eunuco lo invita a subir al carro a Felipe y le ruega que le explique. Explícame, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Oh, hermanos, Dios está preparando esa escena. Esta escena es de película, hermanos. Dios preparó esa escena para que Felipe pudiese acercarse a un carro en movimiento después de viajar 140 kilómetros y poder escuchar precisamente el momento en el que él iba leyendo el profeta Isaías, específicamente esa cita. Y que este eunuco, noble y amable, lo invitara y le dijera, explícame. Eso solamente pudo haber sido orquestado por Dios. ¿Y sabes qué? Aplicando esto de que Dios preparó todas las cosas para que este hombre escuchase a Felipe, lo invitara a su carruaje y empezara a compartirle el evangelio, algo así parecido como lo que ocurrió con el apóstol Pablo, con esta mujer de Tiatira que vendía, no recuerdo, vendía púrpura, ¿verdad? Que estuvo atenta para escuchar. Dios abrió el corazón para estar atenta a la palabra que decía Pablo. Y yo reflexionando en esto, hermanos, y me decía a mí mismo, no esperemos siempre una invitación cordial y amable para subir al carro. ¿Escuchaste eso? No esperemos siempre una invitación cordial y amable para subir al carro para hablar del evangelio. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en los dos lados de la moneda. Hay personas religiosas muy, muy receptivas al evangelio, como el eunuco,
que están tratando de tener devoción y adorar a un Dios que no conocen, pero están necesitadas del ministerio de un Felipe como tú y como yo, que les ayude a comprender las verdades del Evangelio. Pero no esperes siempre que haya una amable, cordial invitación a subir al carro de esa persona para que le compartas el Evangelio. Voy a contarte así nada más, muy breve. Hace mucho tiempo, cuando estábamos nosotros tratando de buscar pues contactos en Santa Lucía, cuando inició la SGR, aún ni había lugar donde reunirnos, no había nada. Nosotros estamos buscando contactos en la calle, comiendo memelitas, tratando de conocer la gente allí. Pero en una ocasión un hermano me dijo, lo invito a que le comparta la palabra de Dios a una familia que yo le he estado hablando, pero yo necesito que alguien pueda ir a compartirles el Evangelio, porque yo creo que no puedo, no tengo el suficiente conocimiento para hacerlo. Y yo le dije, ¿tú podrías acompañarnos a mi esposa y a mí? Y dice, sí, vamos. San Sebastián Tutla, hermanos. Vimos una casona en San Sebastián Tutla, y efectivamente ella ya había llamado por teléfono a esa familia que íbamos a ir allí a compartir el Evangelio. Cuando llegamos, nos recibieron y nos dieron la luz verde para entrar a la sala. Quedé impresionado, hermano. Estaban por lo menos, ya no recuerdo muy bien, Cheli, eran entre 4 y 5 familias ahí, algo así. 3 o 4 familias estaban sentadas ahí con sus niños, listos para escuchar el Evangelio. Y cantamos unos cantos, se les comparte el Evangelio, y al final se levantan, la mayoría de ellos, los adultos, y dijeron, queremos recibir a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Wow, me quedé impresionado. Pero por otro lado, también he visto el otro lado de la moneda, por mencionarte un caso reciente de un matrimonio que estuvo yendo a la casa, que solamente prácticamente fue una ocasión para escuchar del Evangelio, y jamás volvieron a buscarnos. Ese nada más era como un detalle de que es realidad, de que muchas veces hay invitaciones nobles, corteses para compartir el Evangelio, subir al carro de una persona para compartir el Evangelio, pero también, por otro lado, va a haber casos de este tipo. Felipe entonces recupera el aliento, respira profundo y se acerca, ¿verdad? Ya estando arriba del carro, recupera su aliento, respira profundo y empieza a compartirles las buenas nuevas del Evangelio. No sabemos qué fue lo que le dijo Felipe, el texto no dice qué fue lo que le dijo Felipe, pero yo creo que él comenzó mostrándole al eunuco que Jesús era el siervo sufriente del profeta Isaías, que el personaje de quien él preguntaba, ¿es el profeta o es alguien más? Él lo dirige a Jesucristo y se lo presenta como el siervo sufriente del Señor, de Dios, el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido de la profecía en Isaías. Es algo así similar cuando Jesús, ya resucitado, se encuentra a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdas esa cita? Es algo similar, creo, lo que hizo Felipe con el eunuco. Jesús resucitado se manifiesta a un par de discípulos que iban camino a Emaús y iban bien, pero bien agüitados, súper agüitados. Iban por el camino, porque el texto dice en Lucas también
que ellos esperaban que Jesús fuera quien redimiera a Israel de la tiranía del imperio romano. Entonces Jesús, que iba con ellos y los empezó a escuchar y a acompañar, Jesús caminó junto con ellos y abrió las escrituras y comenzó a hablarles de las escrituras. En Lucas 24, 25, 27 dice: entonces Jesús les dijo a estos dos hombres: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuó por todos los profetas, les explicó lo referente a él, a Cristo, en todas las escrituras. Esto es lo que yo creo que Felipe hizo con el eunuco. A partir de esta cita, toma esta cita para mostrar a Cristo como el siervo sufriente, como el Mesías prometido de parte de Dios, como el siervo sufriente y el salvador del mundo. Y yo puedo ver, o puedo entender que este Felipe muestra a este siervo sufriente a Cristo y le habla cómo vino, se encarnó, entregó su vida como un sacrificio en lugar de pecadores y recibió en esa cruz el justo juicio de Dios por los pecados. Y Cristo llevó las iniquidades en esa cruz y fue condenado a muerte, pero resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios para justificar a muchos de sus escogidos. Creo, no estoy diciendo que esto fue lo que le dijo, pero a grandes rasgos presentó a Cristo como el siervo sufriente y el Salvador, el Mesías prometido. Eso también me llama mucho la atención. Felipe, que fue un testigo fiel y eficaz para anunciar el Evangelio, muy capacitado para anunciar el Evangelio. En un tiempo, amados hermanos, en que no se había escrito ni una sola línea del Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Él tenía el suficiente conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, las expuso, las explicó y las aplicó hacia las buenas nuevas de Cristo, al Evangelio de Cristo. Y eso fue suficiente, hermanos, para conducir a este eunuco en una genuina conversión y bautizo. Y quiero detenerme ahí, hermanos, también para animarlos a compartir el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el Evangelio a alguien? ¿Ayer? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? Pero también quiero animarlos, amados hermanos, para aquellos que creen que necesitan ser un teólogo para compartir el Evangelio. No necesitas ser un teólogo para compartir el Evangelio. No necesitas tampoco conocer todas las respuestas, tampoco. Lo único que necesitas es conocer tu Biblia. Conocer tu Biblia y pedirle a Dios que te dé la capacidad para prepararte eficazmente y compartir el Evangelio. El que te va a capacitar a ti y a mí para compartir el Evangelio es la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, capacitado por la Escritura para toda buena obra. Y esa toda buena obra incluye compartir el Evangelio. Eso es lo que dice también
Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, en el que él hace la invitación a sus oyentes a que estén preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. No necesitas ser un teólogo, hermano, y conocer o tener todas las preguntas. Solamente conoce la Biblia. Estudia tu Biblia y permite que la misma Biblia te capacite para toda buena obra. Para toda buena obra. Regresando a la narración, entonces está claro que Felipe también le habló acerca del bautismo, porque cuando iban en el trayecto, en el camino, vieron agua y el eunuco dice: allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Y esta pregunta, cuando yo fui al texto, amados hermanos, esta pregunta inmediatamente captó mi atención. ¿Por qué es que el eunuco le está diciendo a Felipe: ¿hay algún impedimento? ¿Le habló de algún impedimento, Felipe? Yo creo, hermanos, como muchos de los comentaristas dicen, y los eruditos aplican este pasaje, yo creo que este eunuco, hermanos, la condición de ser eunuco, de alguna manera, era un hombre desplazado, no aceptado social o más bien de una manera religiosa. Era doblemente marginado por su condición de gentil. Eso le impedía, él había ido a Jerusalén a adorar, y por su condición de eunuco gentil, le estaba prohibida la entrada a adorar al templo. No podía participar de la adoración plenamente a Dios. Y su condición de eunuco, que había sido despojado de su virilidad, era un hombre castrado, no le permitía tampoco recibir el privilegio de ser un prosélito de los judíos, tampoco. Y no quiero usar muchas citas porque no hay tiempo para eso, pero hay una cita en Deuteronomio 23:1 donde habla de una prohibición en la ley de Dios acerca de este tipo de personas castradas. Pero la pregunta revela que él tiene una duda. Él tiene una duda. Él pensaba, creo yo, Felipe, este hombre que me ha hablado de Cristo como el siervo sufriente, ¿me va a prohibir ser bautizado como un verdadero discípulo de Jesús y pertenecer al pueblo de Dios? Y es posible que este eunuco haya leído el profeta Isaías en el 56, versículo 3 al 5, que dice: que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga al eunuco: soy un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Seguramente, o ya sea que Isaías le leyó esa cita, o ya sea que el eunuco que era poseedor de la copia del libro del profeta Isaías haya leído esta esperanzadora promesa de que en la era del Mesías esa ley fuera abrogada y que él fuera tomado en cuenta como un miembro de la familia de Dios. Lo único que responde allí el texto, dice Felipe: si tú bien crees,
puedes bautizarte. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 37. Y este texto es un texto que se encuentra en los manuscritos originales. Fue introducido allí por un copista o por un escriba. No hay tiempo para explicarles. Pero este texto en el versículo 37 de alguna manera ilustra el diálogo, la conversación que había cuando alguien de la iglesia primitiva hacía una confesión de fe en Cristo Jesús. Apunta a eso. Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que este texto, que no aparece en los manuscritos originales, revela o muestra una práctica de la iglesia primitiva. Y no sé si recuerdas, hermano, que la semana pasada, en el sermón pasado, Simón el mago, el hechicero, escuchó, creyó, se bautizó. Felipe mismo lo bautizó y eso resultó en una conversión falsa. Pero aquí está el otro contraste, el otro lado de la moneda. Ahora aquí hay una conversión auténtica de un eunuco. Y ese me llevó a pensar, hermano, a decirte y a decirme a mí mismo que no nos desanimemos. No nos desanimemos cuando aquellos que tú has traído a la iglesia y se regresaron al mundo, no te desanimes por eso. Sigue compartiendo el evangelio y deja los resultados en las manos de Dios. Tercer y último punto, de una manera más breve, Felipe fue fiel en compartir diligentemente el evangelio. Versículo 40 es el último versículo del texto. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Samaria. ¿Te das cuenta cómo el propósito divino de parte de Dios de enviar a Felipe para evangelizar a un eunuco en Gaza ya está cumplido? Ahora Dios tiene otra misión para Felipe y lo envía aproximadamente 30 kilómetros de Gaza a Azoto, y por donde él pasaba anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este Felipe es un modelo para nosotros, sin duda. Es un modelo para nosotros, porque Felipe, el diácono y el evangelista, es el único que la Biblia lo llama el evangelista, porque tenía el don de ser un evangelista. Felipe solamente tenía una cosa en mente, sin importar a dónde se hallara o a dónde lo llevara Dios, él anunciaba el evangelio a todas las personas, Es impresionante la vida de Felipe, su testimonio. Es impresionante. La persecución entonces, amados hermanos, que inició en el capítulo 8 a través de Saulo de Tarso, que obligó a salir a la iglesia fuera de Jerusalén, a dispersarse, está siendo usada para cumplir la comisión que Cristo les delegó. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ahora, en este texto, en todos los confines de la tierra. La comisión o el propósito de Dios de extender el evangelio está rompiendo barreras sociales, está rompiendo barreras culturales, religiosas, y está llegando a través de un eunuco, está llegando a Etiopía. Y para la cultura judía, hermanos, Etiopía, no solamente para la cultura judía, sino también para la grecorromana, Etiopía era considerada una de las naciones allá ubicadas en lo más recóndito de los límites del mundo conocido, más allá de la civilización.
El evangelio está llegando a todos los confines de la tierra. Y este eunuco, hermanos, dice que continuó su camino con gozo, con gozo. Eso me llama la atención. Porque este hombre, este eunuco, hermanos, que se encargaba de ser el tesorero, el secretario de finanzas de su país, de su gobierno, que tenía un estilo de vida portentoso, era poderoso, tenía prestigio, pero allí en el camino en Gaza, yendo a su país, este eunuco encontró el verdadero tesoro, el incomparable tesoro que es Cristo. Encontró a Cristo, que es la perla del gran precio, el más valioso tesoro que pudo jamás atesorar en su corazón, y se llenó de un gozo sin igual. Un gozo sin igual, un gozo celestial. El saberse que había sido perdonado de todos sus pecados, al sentirse rescatado de la miseria y de la condenación y esclavitud del pecado por un gran Salvador como Jesucristo, y que podía ahora ser parte del pueblo de Dios. Como dice el salmista 16:11, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero, ¿sabes qué? Ese eunuco, el gozo que él experimentó fue un gozo incontenible. Un gozo incontenible que no lo guardó para él mismo, lo compartió con otros. Porque la tradición dice que llegando este eunuco a su patria, a Etiopía, dio fielmente testimonio de Cristo, de tal manera que la reina se convirtió. Ireneo, que es un obispo y apologista del siglo II, él documentó que este eunuco se convirtió en un verdadero misionero entre los etíopes y llevó el evangelio a África y difundió las buenas nuevas en ese continente. Nunca, hermanos, déjame decirte eso, nunca subestimes a la persona que puedas llevar a Cristo, que puedas compartirle el evangelio y llevarle a Cristo, porque no sabemos cómo Dios puede utilizar a esa persona. Quizás es un niño que está escuchando el evangelio en un salón de clases, o un niño que tú le has compartido el evangelio en la escuela o cuando vas a recoger a tus hijos. Ese niño posiblemente se puede convertir en un gran pastor, en un siervo de Dios, o un joven que es llamado a las misiones. Y hay una diapositiva más. Este texto está aquí, hermanos, para mostrarnos que tenemos un llamado, o el llamado de la iglesia a la evangelización. Ese texto es un recordatorio del evangelismo personal. El evangelismo personal debe tomar parte en nuestra vida cristiana. No necesitamos ser evangelistas. Necesitamos ser personas como Felipe, dispuestas a compartir el evangelio, dispuestas a escuchar la voz de Dios, y que en nuestras conversaciones y relaciones interpersonales esté incluido el tema de Cristo y su evangelio. Pregunta: ¿cómo puedo comenzar o continuar evangelizando de persona a persona? Ahí hay tres consejos que salen de ese texto. Sé sensible y obediente a la voz de Dios, como Felipe. Prepárate conociendo tu Biblia para compartir las buenas nuevas
y Dios preparará el corazón de las personas. Y último, Cristo es la respuesta a las preguntas de los inconversos. Los inconversos se plantean preguntas muy buenas. Ellos tienen preguntas buenas, pero también nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos buenas respuestas.